Hola chicos y chicas, espero que estén bien y les doy la bienvenida a este nuevo tutorial en donde les voy a estar comentando los conceptos básicos de un nuevo tema que van a ser los condicionales o en inglés conditionals. En inglés tenemos varios tipos de condicionales, pero en este caso vamos a estar concentrándonos en el tipo 1 y 2, como dice ahí el título, Conditionals Type 1 and 2, en donde vamos a empezar a ver que ciertas ideas que nosotros ya veníamos estudiando, las vamos a ver desde otra perspectiva, van a tener otro significado totalmente diferente. No quiere decir que lo anterior no sirva, sino que justamente se va a complementar con lo anterior. Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar a explicar un poco este nuevo tema. Primero que nada, vamos a empezar diciendo, what are the conditionals? ¿Qué son los condicionales? Entonces, los condicionales son oraciones que indican posibilidades y casos hipotéticos. En este caso estaría bueno hacer una distinción entre posibilidades y casos hipotéticos, que es la de que las posibilidades son cuestiones o situaciones a futuro que están basadas en hechos concretos. Y los casos hipotéticos son situaciones que suceden a futuro, pero basadas en suposiciones. Esos son los puntos básicos que tenemos que tener en cuenta para entender los condicionales tipo 1 y 2. Ahora, ¿qué tipo utiliza qué cosa? Es lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, empezando con el condicional tipo 1. Este condicional, llamado en inglés Type 1 Conditionals, muestra acciones o situaciones posibles en tiempo presente. En este caso, también tenemos que decir de que estas oraciones presentan una relación de causa y consecuencia. En este caso, esta relación de causa y consecuencia está basada en hechos concretos. Entonces vamos a poner de ejemplo el caso de, bueno, lo que todos conocemos, del coronavirus. Estamos entrando en una etapa en donde hay una vacuna y las posibilidades de que desaparezca el coronavirus después de la vacuna son altas, en el caso de que funcione. Entonces yo podría decir en español, si la vacuna funciona, el COVID-19 desaparecerá pronto. Entonces estoy marcando una relación de causa y consecuencia de acuerdo a un hecho concreto. Pero esta misma oración yo en inglés la puedo decir de esta forma. If the vaccine works, the COVID-19 will disappear very soon. Entonces, acá estamos viendo de que tenemos ciertos elementos que van a concordar en cada uno de los idiomas, tanto en español como en inglés. Por ejemplo, tenemos nuestro condicional si, en inglés es if. Tenemos nuestro verbo en presente simple y en la parte de la consecuencia vamos a tener esta palabra, will. Nosotros habíamos visto que will refería a una palabra que servía para marcar intenciones a futuro, eso lo habíamos visto el año pasado, que era una forma de hablar en futuro. Pero en este caso, will está mostrando que probabilidades. Eso es lo que estamos haciendo. Las probabilidades que hay de que algo suceda. En este caso, como hay probabilidades de que desaparezca el COVID-19, se marca con will. Entonces también veremos que se escribe como si fuese el futuro. Entonces, como ya nos estamos dando cuenta, expresa una relación de causa-consecuencia. Si pasa tal cosa, pasará tal otra. Si la vacuna funciona, el COVID-19 desaparecerá pronto. If the vaccine works, the COVID-19 will disappear very soon. Entonces, ahí es como queda demostrada la causa y la consecuencia del otro lado, siempre separada en comas. Esta relación de causa y consecuencia se puede poner al revés, o sea, se puede escribir primero la consecuencia
y después la causa. Por lo tanto, quedaría algo así como the COVID-19 will disappear very soon if the vaccine works. ¿Ok? Es posible ponerlo de esa forma. En el caso de los condicionales tipo 2 o type 2 conditionals, estos muestran acciones o situaciones hipotéticas, o sea, que están basadas en suposiciones. Por lo tanto, vamos a ver un ejemplo. Nosotros de ejemplo tenemos una chica que está pensando en un auto y en realidad ella está diciendo I haven't got a car. O sea, que no tiene un auto. Por lo tanto, ella puede decir alguna suposición en el caso de que ella tenga un auto en el futuro, que es poco probable, según lo que estamos viendo. Entonces, ella podría decir, si tuviera un auto, lo conduciría todo el día. Pero en inglés, ella misma podría decir la misma oración de esta forma. If I had a car, I would drive it all day long. Vemos que de la misma forma de condicional 1 tenemos los mismos elementos que funcionan también para el condicional 2. En el caso del condicional sí, va a ser if, pero nuestro verbo en el condicional 2, en inglés, es had. Si ustedes recordarán, had es el pasado simple del verbo have, que lo tenemos que buscar en la columna de pasado simple, de los verbos irregulares, pero como si antes decía de que have, el pasado de have es had, ¿no sería si yo tuve un auto? No, porque ellos, o sea, en inglés, los ingleses, no tienen el condicional que nosotros tenemos, como en el caso de tuviera. Por eso no está diciendo si tuve un auto. En este caso, el pasado simple nos va a servir para marcar la idea del condicional 2 en español. Entonces, como no tienen este tiempo verbal, como ya dije, recurren al pasado simple. Entonces es como decir si tuviera. En la parte de la consecuencia, en vez de usar will, van a usar would. Que la pronunciación es así, would. Entonces, nos quedaría la oración completa. If I had a car, I would drive it all day long. Lo conduciría todo el día. Ese IA para nosotros, que es IA en español, esa conjugación del verbo, del condicional, para el inglés es el auxiliar would, que funciona de la misma forma que vimos acá en el condicional 1 con will. Vamos a poner de ejemplo una oración aparte de esta. Podríamos decir, si hubiera clases, yo iría a la escuela. No hay clases, las clases no van a volver muy pronto, es una suposición que yo hago. Entonces, en este caso sería en inglés. If there were classes, I would go to school. Entonces estoy usando el verbo en pasado, if there were classes, en vez de if there are classes, y en vez de will uso would. Entonces sería como decir yo iría. ¿Por qué? Porque el verbo que usé fue go, ir. Entonces para agregarle el iría, en inglés lo que tengo que hacer es agregarle would. ¿Para qué sirven estos condicionales? Estos condicionales nos sirven para, primero, dar opiniones más elaboradas sobre un tema. Entonces veremos que con el tema de las opiniones, este tema se entrelaza mucho con la unidad 1. Y además nos sirve para establecer relaciones de causa y consecuencia sobre una situación particular, como ya vimos. Vamos a poner de ejemplo una opinión sobre el cambio climático, o como dice en inglés, opinion about climate change. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, mi primera opinión la puedo decir con el condicional tipo 1. I think that if we stop using fossil fuels, we will stop climate change rapidly.
O si no, la misma opinión la puedo decir de otra forma, basándome en una suposición, que la puedo decir de esta forma. In my opinion, if cars used electric batteries, we would stop climate change rapidly. Estoy usando la misma idea, la de stop climate change rapidly. Pero la estoy usando de dos formas diferentes. O sea, primero, la causa que estoy poniendo, o la causa que estoy expresando, que la expreso siempre con if, la estoy expresando como un hecho que puede ser posible. Entonces, vamos a ver la traducción de la primera oración. Sería algo así como, yo pienso que si paramos de utilizar combustibles fósiles, pararemos el cambio climático rápidamente. Pero en la segunda, sería como decir, en mi opinión, si los autos usasen o usaran baterías eléctricas, pararíamos el cambio climático rápidamente. Esta de arriba, esta oración de arriba es más probable que pase que la oración de abajo. Por eso en la primera es que uso el condicional 1, que me sirve para expresar posibles hechos, y en la segunda opinión utilizo el condicional tipo 2, que me sirve para expresar suposiciones a futuro, algo que es poco probable que pase. Entonces, para terminar un poco con esto, tenemos que cada uno tiene su fórmula. Entonces, los condicionales tipo 1 siempre se van a escribir con if en la parte de la causa, con sujeto y un verbo que va a estar en presente simple. Y la parte de la consecuencia va a ser sujeto, will y el verbo en forma base. Cuando decimos forma base, recordemos que es el verbo tal cual como se escribe. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, acá que dice: if we stop using fossil fuels, we will stop climate change rapidly. Esa es la primera oración que teníamos nosotros, la primera opinión que teníamos anteriormente. Entonces, en el condicional tipo 2, vamos a ver que se repiten, los mismos elementos, que es, por ejemplo, if, sujeto y el verbo, pero el verbo va a ir con pasado simple. Y la parte de la consecuencia, sujeto, would, y el verbo en forma base, o sea, tal cual como se escribe. Vamos a ver cómo funciona. If cars used electric batteries, we would stop climate change rapidly. Entonces vemos cómo el verbo está en pasado, como en la parte de la consecuencia, en vez de usar will, como en el primero usamos would, y como stop se escribe tal cual como se dice. Entonces, así queda explicado un poco cómo funcionan los condicionales en inglés, y a partir de ahora vamos a trabajar esto en más profundidad a lo largo de estas clases. Ustedes lo que deben hacer ahora es ir al formulario nuevo que dejé, y la idea es que ustedes puedan reconocer estas formas de escritura. Tienen que tener en cuenta estas ideas de cómo el condicional 1 funciona en su forma escrita, que se escribe con if, presente simple y will, y el condicional tipo 2 con if, el pasado simple en el verbo, y en la parte de la consecuencia que se escribe con would. Ustedes en esa actividad tienen que reconocer cada uno de los condicionales. Así que bueno, por ahora nada más. Los espero en la próxima clase, en el próximo video tutorial también. Y recordemos que tenemos los espacios abiertos para cualquier pregunta que necesiten a través del Classroom o en las reuniones de Google Meet. Así que bueno, nothing else. So far so good. And see you next class. Bye bye.